En el amanecer de la historia humana, entre las arenas ardientes del desierto y las estrellas que parpadean en la vastedad del cielo, surge la figura de Abraham. Este patriarca venerado, conocido como el padre de la fe, trae consigo una narrativa que se teje con hilos de obediencia, desafíos y la asombrosa promesa de un legado eterno. La historia de Abraham comienza en Ur de los Caldeos, una tierra impregnada de paganismo y lejanía espiritual. En medio de este contexto, Dios, en su soberanía y amor, llama a Abraham a dejar su tierra natal y a emprender un viaje hacia lo desconocido. Esta llamada divina marca el inicio de una odisea que cambiará la historia. La obediencia de Abraham, aunque no exenta de dudas y temores, se convierte en un faro que ilumina el camino de la fe para las generaciones venideras. Su respuesta al llamado de Dios trasciende las barreras del tiempo, resonando como un eco que invita a cada alma a embarcarse en su propia jornada de confianza inquebrantable. El pacto divino con Abraham, sellado en la promesa de hacer de él una gran nación, es una joya incrustada en la corona de esta historia. Dios promete bendiciones incontables, una descendencia numerosa como las estrellas del cielo y la tierra. Aunque Abraham y su esposa Sara eran avanzados en edad y sin hijos, la promesa de Dios no se desvaneció. La travesía de Abraham es un tapiz tejido con actos de fe y momentos de prueba. En Egipto, enfrenta la tentación de la mentira para proteger su vida, pero la gracia divina prevalece. En Mamre, la promesa se profundiza con la visita de 3 misteriosos visitantes que anuncian el nacimiento de Isaac, el hijo de la risa, cumplimiento tangible de la promesa divina. La cima de la historia de Abraham es el sacrificio de Isaac, un acto de obediencia que desafía la comprensión humana. En el monte Moría, la fe de Abraham es sometida a una prueba extrema, pero su disposición de obedecer a Dios, incluso en lo más preciado, revela la profundidad de su compromiso. La intervención divina, manifestada a través de un carnero enredado en un arbusto, sella la fidelidad de Dios y proporciona un anticipo del sacrificio supremo de Cristo. La caravana de la fe de Abraham no está exenta de luchas familiares, incluyendo tensiones con Agar, la sierva egipcia, y su hijo Ismael. Sin embargo, la gracia divina se manifiesta nuevamente, asegurando que también Ismael será padre de una gran nación. Este aspecto de la historia de Abraham destaca la capacidad de Dios para redimir incluso las situaciones aparentemente desfavorables. Abraham, el amigo de Dios, es más que un personaje bíblico, es un peregrino espiritual que trasciende las eras. Su fe audaz y su disposición de confiar en la promesa divina se convierten en una brújula moral para aquellos que buscan orientación en su propio caminar de fe. La historia de Abraham también se entrelaza con la ciudad de Jerusalén, que se convierte en el epicentro espiritual y geográfico de la fe abrahámica. La conexión de Abraham con esta tierra prometida subraya la importancia de la tierra en la narrativa bíblica, y cómo Dios utiliza lugares específicos para revelar su plan redentor. En el Nuevo Testamento, Abraham emerge como un precursor de la justificación por la fe proclamada por el apóstol Pablo. La fe de Abraham, que le fue contada como justicia, sirve como un recordatorio de que nuestra relación con Dios se basa en la fe en lugar de los méritos humanos. La historia de Abraham resuena hoy como un eco que llama a la fe y la obediencia. En un mundo lleno de incertidumbre y pruebas, su historia invita a cada buscador espiritual a confiar en la fidelidad de Dios y a perseverar en la jornada de la fe, incluso cuando los desafíos parecen insuperables. Abraham, el arquetipo de la fe, nos enseña que la relación con Dios va más allá de rituales y cumplimientos externos. Es una relación personal basada en la confianza mutua y la obediencia amorosa. Su historia también destaca la paciencia de Dios, quien cumple sus promesas en su tiempo perfecto. En conclusión, la epopeya de Abraham es un viaje que nos invita a contemplar nuestras propias jornadas de fe. Su historia es un faro en la oscuridad, un testimonio que, a pesar de nuestras dudas y limitaciones, la fe en Dios puede llevarnos a lugares extraordinarios. Ahora solo queda un deseo: que la historia de Abraham te inspire, guíe a tu corazón en busca de una fe audaz y una conexión profunda con el Dios de las promesas eternas.